Primero vamos a empezar contando la vida de Alfonsín antes de llegar al poder. Raúl Ricardo Alfonsín nació el 12 de marzo de 1927 en Chascomús, Buenos Aires, Argentina. Él pertenecía a una familia vinculada al entorno comercial agrícola ganadero. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, de donde egresó con el grado de subteniente de reserva. Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de abogado en 1950. Fue un político y abogado argentino, reconocido por muchos como el padre de la nueva democracia argentina y un activo defensor de los derechos humanos. En 1982, Alfonsín se convirtió en presidente de la Unión Cívica Radical, mientras estaba en el poder del país Reinaldo Benito Vignone. Después se postuló a la presidencia nacional porque Fernando de la Rúa declinó su candidatura. Como vicepresidente fue nominado Víctor H. Martínez. Su campaña se caracterizó por renovar los canales de la comunicación política en Argentina. Esta se centró en la imagen del candidato y se destacó sus cualidades naturales. Uno de sus lemas más conocidos fue "Ahora Alfonsín". Un distintivo fue la imagen de un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales RA por Raúl Alfonsín y República Argentina. Otro fue el saludo de Alfonsín, con la forma de abrazo a distancia, en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, Alfonsín triunfó en las elecciones con un 51,7% y el 10 de diciembre de ese año asumió el cargo. En su gobierno, la consolidación de la democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación de las Fuerzas Armadas, sumado a la obra general de gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda, fueron dos de los grandes problemas que tuvo que afrontar. Él entendía que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos, por lo que llevó una serie de medidas. Las más importantes eran eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana. Más adelante entraremos en detalle. En el primer periodo de su presidencia fue conocido como Primavera Alfonsinista o Primavera Democrática. Se caracterizó por el apoyo de los ciudadanos y el optimismo. Este periodo duró hasta el 4 de diciembre de 1986, debido a la sanción de la Ley de Punto Final. La situación del país era realmente desfavorable en los ámbitos social y económico cuando Alfonsín asumió la presidencia. La deuda interna que teníamos aumentó en 1983 extremadamente. Mientras que la pobreza aumentaba, los salarios disminuían. En 1985, Raúl Alfonsín presentó el Plan Austral, donde la moneda argentina cambió el nombre Austral y equivalía a 1.000 pesos. Por un tiempo este plan funcionó, pero a fines del 86 comenzó a tener problemas, ya que se fue desvalorizando respecto al dólar en el mercado y la inflación volvió a surgir mientras conflictos sociales y demás se agravaban más y más. El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado al terrorismo de Estado y la guerra. Al principio de su presidencia, Alfonsín buscaba el enjuiciamiento a los miembros de las tres juntas militares de 1976, a los montoneros y a los dirigentes de la ERP. Alfonsín anuló la ley de autoamnistía. El juicio de las juntas, que fue reconocido en todo el mundo, se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, en donde militares como Videla y Macera fueron sentenciados a cadena perpetua.
El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín crea la CONADEP, que tenía como misión relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones a los derechos humanos para fundar luego el juicio a las juntas militares. En el ámbito social, sus más destacadas leyes fueron la del divorcio vincular, la de la patria potestad compartida y la defensa de los derechos humanos. El presidente también estaba a favor de la despenalización del aborto, aunque no presentó ningún proyecto para evitar conflictos con la Iglesia. Esta ley fue sancionada el 3 de junio de 1987. Los principales opositores fueron la Iglesia y los sectores conservadores de la sociedad. En 1984, Argentina era uno de los pocos países del mundo en el cual no existía el derecho al divorcio, por lo que cuando salió fue considerada como una nueva libertad. Años anteriores, la patria potestad compartida fue tratada varias veces, en 1949 con una reforma constitucional. Sin embargo, en 1956 fue derogada. En 1974 se volvió a establecer, pero María Estela Martínez de Perón la vetó. Finalmente, en 1985 se restableció la partida potestad compartida mediante la Ley 23.264. En 1986, Alfonsín creó la CONAFEP e instrumentó el PNA, donde el analfabetismo se redujo. Mientras que en las universidades se garantizó la autonomía universitaria plena, el cogobierno entre docentes, estudiantes, graduados y la gratuidad de los estudios de grado. Alfonsín sostuvo una activa política internacional, donde las prioridades eran fortalecer el sistema democrático en Argentina, evitar que la Guerra Fría no generara la concepción de la seguridad nacional, impulsar el proceso de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad negociadora regional frente a las grandes potencias y promover la integración subregional. Alfonsín comenzó un proceso de integración económico con Brasil, Uruguay y Paraguay. Se firmaron varios tratados que lograron la integración entre estos países, que se completaría finalmente el 26 de marzo de 1991, en donde se constituyó el Mercosur. Para Alfonsín, garantizar la paz con Chile era una cuestión prioritaria desde el momento de su asunción, por lo que se firmó un tratado de paz y amistad firmado entre Argentina y Chile en 1984, con el que se fijó el límite entre los dos países desde el canal de Beagle hasta el pasaje de Drake al sur de Cabo de Hornos. Estos fueron 3 levantamientos ocurridos entre 1987 y 1989. Se llamaron así porque las personas llevaban las caras pintadas. Estos desobedecieron las instituciones constitucionales y la cadena de mando. Otras imágenes de la escuela de infantería donde permanecen los oficiales rebeldes. Siguen aún con los rostros pintados, camuflados. El primer levantamiento se dio en Pascuas de 1987, el segundo entre el 15 y el 19 de enero de 1988 en Montecaseros, y el último el 1 de diciembre de 1988 en Buenos Aires. Se promulgó el 4 de junio de 1987. Esta ley exima la responsabilidad a los represores que ejecutaron los crímenes y torturas durante la dictadura en virtud de cumplir órdenes de sus superiores. Sin embargo, en 2003 fue anulada por el Congreso argentino. Fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 para dejar de tomar acciones penales por la participación en delitos de desaparición forzada, detenciones ilegales, torturas, homicidios agravados,
o asesinatos de personas realizados en el último golpe militar argentino, entre 1976 y 1983. Néstor Kirchner la derogó en 2003, al igual que la Ley de Obediencia Debida. Supuestamente Alfonsín terminaría su mandato el 10 de diciembre de 1989, pero debido a los problemas económicos, el rechazo de sindicatos, falta de apoyo por parte de empresarios y el temor a un nuevo golpe militar, el 21 de abril de 1989 Alfonsín adelantó las elecciones al 14 de mayo. Los candidatos eran Eduardo Angelós por parte de la UCR y Carlos Menem por parte del Partido Justicialista. El 14 de mayo, Menem ganó con un 47% de votos. Sin embargo, el país siguió empeorando. Había hiperinflación, comenzaron a producirse saqueos y aumentó la violencia. Frente a esto, el 30 de mayo, Alfonsín decretó el estado de sitio. El estado de sitio representa un concepto equivalente al estado de guerra, y por ello se dan a las Fuerzas Armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Durante el estado de sitio quedan en suspenso las garantías constitucionales con mayor o menor extensión según las leyes.